Continuando con este segundo bloque de las jornadas, voy a presentar a la doctora Liliana Petrucco, quien es médica neuróloga y jefa de la sección de enfermedades desminimizantes del Hospital Italiano. Nos va a hablar del embarazo y el posparto en esclerosis múltiple y cómo lo manejamos. Buenas tardes, muchísimas gracias Nora por la presentación y vamos a dar ahora inicio a la primera parte de este segundo bloque, donde nos vamos a referir a esclerosis múltiple durante el embarazo y el posparto. ¿Qué es lo que puede ocurrir y eventualmente cómo podemos manejar esas situaciones? Estos son mis conflictos de interés. ¿Qué es lo que puede ocurrir durante el embarazo? Y los tópicos a los cuales nos vamos a referir en este momento van a estar relacionados a la actividad de la enfermedad, el uso de drogas modificadoras de la enfermedad, el tratamiento de las recaídas y qué es lo que ocurre con el parto y el uso de anestesia. ¿Qué pasa con la actividad de la enfermedad? Y en realidad consideramos que este momento es un momento de muchísimo cambio, sobre todo porque el embarazo en sí representa una paradoja inmunológica que es única y esto debe de producirse para que el feto no sea rechazado, obviamente por el sistema inmunitario de la madre, considerando que la mitad de los genes van a ser de origen paterno. Durante el embarazo se van a producir un aumento significativo de las concentraciones séricas de estrógeno, lo cual va a favorecer un shift o una modificación hacia la proliferación celular de tipo TH2, que tienen un efecto antiinflamatorio y que por lo tanto no es esperable la presencia de recaídas durante este periodo o durante el embarazo en las mujeres con esclerosis múltiple. Por otro lado, además de este incremento en las concentraciones séricas de estrógeno, se produce modificaciones dadas por la progesterona. Y específicamente, ¿qué aspectos tienen que ver con control de actividad inflamatoria durante el embarazo? Que va a inhibir la activación, la proliferación linfocitaria, aumenta la apoptosis de linfocitos T y B y además disminuye producción de anticuerpos y disminuye también los niveles de citoquinas de tipo proinflamatorias. Por eso es que decimos, en cuanto a la pregunta, ¿qué pasa con la actividad de la enfermedad durante el embarazo? Es un momento en donde en la gran mayoría de los casos va a estar muy bien controlada. La otra pregunta es, ¿tengo que suspender las drogas modificadoras de la enfermedad? La respuesta es, obviamente debe de evitarse el uso de drogas modificadoras de la enfermedad durante el embarazo y tendremos que suspenderlas tan pronto ese embarazo haya sido confirmado. Tenemos algunas excepciones, como en el caso de interferón beta 1A y acetato de glatiramer, que pueden ser administrados durante el embarazo en caso de que lo consideremos necesarios, o bien natalizumab, que también puede ser mantenido hasta el segundo trimestre si lo consideramos también necesario por el grado de actividad que presenta la enfermedad en esas mujeres. Pero tengamos en consideración que la decisión de continuar con el uso de drogas modificadoras de la enfermedad durante el embarazo la vamos a tomar solamente si el potencial beneficio justifica el potencial riesgo que puede ser experimentado por el feto. Dijimos recién que el embarazo es una situación muy particular en la cual se producen cambios a nivel del sistema inmunológico con una gran modificación a un sistema de tipo antiinflamatorio y que por lo tanto la presencia de recaídas es muy infrecuente. Pero, ¿qué pasa si se produce una recaída durante el embarazo? Si se dan, a pesar de que dijimos que son bastante poco frecuentes, pueden ocurrir durante los primeros 2 trimestres. ¿Puedo tratarlas? Sí, puedo tratarlas usando el régimen corticoideo que habitualmente utilizamos, que es metilprednisolona endovenosa 1 gramo día durante 3
a 5 días. Considerando el potencial riesgo que puede haber sobre el feto, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, porque hay un discreto aumento en la posibilidad o riesgo de labio leporino, de supresión adrenal fetal y de un bajo peso al nacer, es que se recomienda, y de hecho sostenemos y apoyamos esto, que se restrinja el uso de corticoides a aquellas recaídas que realmente impacten significativamente en la calidad de vida de esa mujer. Por supuesto que tenemos que evitar el uso prolongado de esteroides orales y también obviamente de aquellos que atraviesan barrera barrera placentaria, o que pueden tener efectos placentarios como betametasona y dexametasona. Pero, ¿podemos tratar una recaída? Sí, sobre todo si esta altera significativamente calidad de vida de la mujer. ¿Y qué vamos a utilizar? Metilprednisolona, 1 gramo día durante 3 a 5 días. ¿Y puedo hacer una resonancia además? Y si hago una resonancia, ¿puedo utilizar el gadolinio? Considerando la evidencia que actualmente tenemos disponible, la resonancia magnética puede realizarse en cualquier trimestre del embarazo. Ahora bien, tenemos algunas consideraciones respecto al uso del gadolinio. ¿Por qué? Porque los medios de contraste a base de gadolinio van a atravesar la barrera placentaria e ingresan incluso a la circulación fetal. La acumulación de quelatos de gadolinio en el líquido amniótico aumenta el riesgo de desarrollar una fibrosis sistémica nefrogénica. Y en estudios animales, estos agentes a base de gadolinio demostraron ser teratogénicos, sobre todo cuando eran utilizados a dosis altas y repetidas. Por lo tanto, resonancia podemos hacer, pero considerando esto en relación al uso de gadolinio, el gadolinio debería restringir su uso únicamente a aquellas situaciones en las que claramente los riesgos o los beneficios, superen los potenciales riesgos para el feto y que no haya otra forma de poder hacer diagnóstico de la condición que está sufriendo esa mujer. Por lo tanto, ¿va a ser realmente necesario hacer una resonancia durante el embarazo? Si eventualmente se produce una recaída, vamos a poder identificarla desde el punto de vista clínico. No vamos a necesitar la resonancia para confirmar la topografía de esa lesión. Por lo tanto, no va a ser necesario que expongamos a ese feto la administración de gadolinio. Y si además consideramos que esa recaída es lo suficientemente importante y que impacta negativamente en la calidad de vida de la paciente, la vamos a tratar. Y finalmente llega el momento del parto. ¿Y ahora qué hacemos? Ok, en cuanto al parto va a poder ser por vía vaginal o eventualmente cesárea y eso va a estar directamente relacionado con las sugerencias del médico obstetra y que va a tener que ver con las características de presentación de ese recién nacido. ¿Podemos usar anestesia peridural o epidural? Sí, por supuesto. Antiguamente se pensaba que el uso de este tipo de anestésicos podían, sobre todo en aquellas pacientes con lesiones a nivel medular, tener un impacto negativo, ya sea en progresión de discapacidad o en aparición de nuevas lesiones en la médula. Obviamente, la evidencia que disponemos actualmente pone o nos permite saber que el uso de anestésicos es seguro y que por lo tanto están absolutamente indicados. Ya nuestra mujer cursó el embarazo, se produjo el nacimiento y ahora nos planteamos qué cosas pueden ocurrir durante el posparto. Algunas que pueden estar relacionadas con la actividad de la enfermedad, otras con respecto al uso de las drogas modificadoras de la enfermedad y otro aspecto muy importante que es el relacionado a la lactancia. Si hablamos específicamente de qué pasa con la actividad de la enfermedad, tengamos en cuenta que todo el efecto protector
del embarazo se pierde en el momento en que se produce el nacimiento, y que sobre todo los primeros 3 meses del posparto son los que conllevan alto riesgo para el incremento de la actividad de la enfermedad, ya sea desde el punto de vista clínico o desde el punto de vista de las imágenes. En el estudio original que se hace sobre embarazo, y que fue el de Confabré hace muchos años atrás, lo que mostraron es que casi un 30% de las mujeres tuvieron una recaída en ese periodo. Y con datos que contamos mucho más actuales, sabemos que existen algunos factores que van a estar asociados a un aumento en el riesgo de recaídas durante el posparto. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo que se identificaron? Tener un EDSS de 2 o más al momento de la concepción, que se haya producido un aumento en la tasa de recaídas pre-embarazo, o que la mujer haya experimentado recaídas durante el embarazo. Estos factores, o la presencia de estos factores, aumentan el riesgo de tener una recaída en el periodo de posparto inmediato. ¿Podemos hacer algo para prevenir estas recaídas? Existen datos que están publicados y que nos hablan acerca del uso de las inmunoglobulinas endovenosas para prevenir las recaídas. Algunos que nos muestran que su uso redujo significativamente la presencia de recaídas, otros que no nos muestran resultados similares, por lo que la conclusión al día de hoy es que no tenemos suficiente evidencia para recomendar el uso de inmunoglobulinas endovenosas para prevenir la aparición de recaídas durante el posparto. ¿Cuándo reiniciamos el tratamiento inmunomodulador? Ok, acá las respuestas son: en mujeres con alta actividad de la enfermedad previo a la concepción y por lo tanto tienen un riesgo incrementado de recaídas durante el posparto, se recomienda iniciarlo lo más rápido posible y preferentemente dentro de la primera semana después del parto. Ahora, en mujeres de bajo riesgo y que de hecho tenían buen control de la actividad de su enfermedad antes de concretarse el embarazo y que por supuesto van a amamantar, tendremos que mantener una vigilancia activa para poder detectar rápidamente presencia de actividad de la enfermedad, por lo que está recomendado entonces hacer una resonancia de control dentro del primer mes de haberse producido el parto. Lactancia sí, lactancia no. La evidencia que se tiene en este aspecto es en parte controversial. Tenemos estudios que nos hablan acerca del rol protector en posponer la aparición de recaídas en aquellas mujeres que amamantan en forma exclusiva durante por lo menos 2 meses. Metaanálisis que nos hablan acerca del efecto protector de la lactancia sobre la evolución de la enfermedad en mujeres con esclerosis múltiple. No está contraindicada, por supuesto. Muchas de las mujeres van a poder amamantar a sus hijos y esta decisión es muy importante, que plantea una discusión entre el paciente, el médico, sopesando siempre los riesgos y beneficios en cada caso particular. ¿Y qué es lo que podemos hacer en caso de que aparezca una recaída durante la lactancia? ¿Podemos tratarla? ¿Podemos eventualmente realizar una resonancia si lo consideramos necesario? La respuesta a ambos interrogantes es sí. En caso de que apareciera una recaída durante la lactancia y que tiene un impacto significativo o negativo en la calidad de vida de esa mujer, la vamos a tratar como tratamos habitualmente cualquier recaída, con metilprednisolona, 1 gramo durante 3 a 5 días. Las concentraciones de metilprednisolona en leche materna bajan rápidamente, pero si queremos y para que esa mujer se sienta mucho más tranquila, podemos posponer la lactancia 2 a 4 horas post infusión. Podemos hacer resonancia, sí. Podemos utilizar gadolinio en caso de considerarlo necesario. La respuesta es sí también. Ahora,
¿Qué pasa con el uso de fármacos durante el tratamiento? ¿Sí o no? ¿Podemos utilizar drogas modificadoras de la enfermedad mientras la mujer está amamantando? Sabemos que es seguro y de hecho se cambió el prospecto o las recomendaciones para el uso de interferón beta 1A durante la lactancia. Es potencialmente seguro utilizar acetato de glatiramer y todas las demás drogas modificadoras de la enfermedad están contraindicadas durante la lactancia. Entonces podríamos concluir diciendo que, y en relación a estos dos aspectos de lo que hemos hablado, el embarazo y el posparto, que el riesgo de recaídas disminuye durante el embarazo, pero sabemos que va a aumentar sobre todo en los 3 primeros meses del posparto, que las drogas modificadoras de la enfermedad son potencialmente riesgosas para el feto, por lo tanto tienen que suspenderse durante el embarazo, excepto para interferón beta 1A, acetato de glatiramer y natalizumab, que podemos tratar las recaídas con corticoides endovenosos en el caso de que se produjeran durante el embarazo, más allá de que dijimos que es muy infrecuente su aparición, que no tenemos contraindicaciones para el uso de anestesia general y epidural o peridural, que el parto podrá realizarse tanto por vía vaginal cuanto por cesárea y todas estas consideraciones o estas decisiones la va a tomar el obstetra que esté controlando el embarazo de esa mujer, que la evidencia de la que disponemos actualmente no avala o no apoya el uso de inmunoglobulinas endovenosas para prevenir las recaídas durante el periodo posparto, que la decisión de amamantar tiene que plantear una discusión o un intercambio de opiniones y de deseos entre el paciente y el médico, sopesando en cada caso los riesgos y los beneficios. Sabemos que, sobre todo en aquellas mujeres de bajo riesgo, con enfermedad controlada previo a su embarazo, van a poder amamantar por lo menos durante 2 o 3 meses, pero en aquellas pacientes con enfermedades muy activas que no estaban adecuadamente controladas previo a su embarazo o que tuvieron recaídas durante el embarazo, se sugiere suspender la lactancia y reiniciar a la brevedad el tratamiento con las drogas modificadoras de la enfermedad. Y quería terminar diciendo que las decisiones compartidas, que el trabajo en equipo constituye en realidad una de las estrategias más adecuadas para minimizar el riesgo, tanto en la madre cuanto en ese recién nacido, y optimizar los resultados del embarazo en esta población tan particular, tan especial de pacientes. Y les agradezco muchísimo por haberme escuchado.